Aníbal Pereira, integrante de la comisión de El FAT Escucha, que están haciendo un gran trabajo, entre otros, para discutir y plasmar en unas bases programáticas para discutir entre todos. Y ya andan por ahí trabajando. Ya está Aníbal. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Un ¿Cómo va saludo. todo? Y viento en popa. Ídolo. ¡Ja, ja! Pregunta número 1 antes de arrancar. Según tú, Gustavo Penades, ¿es senador o no es senador? A mí no me queda claro. ¿Él renunció a su banca o pidió licencia? ¿No te acuerdas? No, pidió licencia. O sea que sigue siendo senador. Tengo entendido que sí. Ahora me sacaste apurado. Quedé pensando. Pero creo que no ha renunciado a la banca. Ahora me dejaste en la duda. Yo no estoy en la duda también porque escuché a un periodista de TV Ciudad dijo, el ex senador, digo, para mí sigue siendo senador. Pidió licencia Bueno, para ir a declarar porque se la dieron, pero... te das cuenta que con una simple pregunta como esa, que todos quedamos pensando efectivamente cuáles fueron los hechos, cómo sucedieron, no te demuestra la dinámica que hay en que todos los días en nuestra política nacional suceden hechos, algunos gravísimos, que tienen primero toda una cuestión mediática, pero así como se deja de discutir en los ámbitos mediáticos, parece que no existiera más, ¿no? Y empezamos a relativizar cosas importantes en la vida de un país, ¿no? Que después se les quitan importancia, por ejemplo, y pasa como algo normal o como algo que se le busca justificaciones. Por ejemplo, para muchas personas puede ser justificable que un gobierno que se compromete a tomar un rumbo, a definir determinadas políticas, a decir que van a haber cambios, que se compromete, que hay un compromiso de país que firman varios líderes políticos, y que hoy de eso nada, ni rastro. Esos compromisos no se están cumpliendo en su mayoría, de lo que no se aumentaban los impuestos, de que se iban a mantener los niveles de aumentos que se venían dando en salarios y jubilaciones, que el nivel de vida iba a mejorar, que la seguridad iba a tener un cambio trascendental, que pito y que flauta, que la educación, que no iba a haber recorte de los dineros de las inversiones públicas. Y después rebajan los impuestos y te dicen que no, que es una adecuación tributaria, te cambian las palabras, te juegan a la mosqueta, aparecen los casos de corrupción, lo más increíbles en los últimos años de la historia del país, le quitan relatividad a los mismos, ¿no? Entonces eso te va generando una forma como que la construcción política, que debe ser la construcción del país, es como un juego mediático, ¿no? Es quien construye la verdad a partir de multiplicar en los medios de comunicación una afirmación y queda por eso. Entonces, acá hay que prestigiar la construcción política porque en definitiva es el fondo de todo esto. Prestigiar la acción de los gobernantes. Es muy importante que un gobernante esté cerca de la gente. Lo que hace el presidente es salir al interior toda la semana. Está muy bueno. Yo lo aplaudo. Ahora, no como un hecho mediático para que todas las cámaras corran tras él y lo muestre como un presidente presente. Porque que un presidente esté presente no solo es estar, darte una caricia y sacarte una selfie, sino también destinar los esfuerzos para cambiar la vida de la gente con políticas que lleguen. No la parodia en la política como un compromiso en la sociedad. Porque en realidad los cambios en la sociedad son a través de la política, ¿no? Y después aparecen fenómenos en la política como que, bueno, y se van,
nos vamos acostumbrando a que eso es en realidad lo que debe, nos acostumbramos a que eso sea normal, y bueno, y tenemos que sacudirnos porque en definitiva, tanto en la política como en la vida, hay cosas que tienen que ser sagradas. La palabra, la honestidad, la ética, la verdad, respetar a las personas, respetar al ser humano como centro de la construcción de las políticas públicas, la pública felicidad que hablaba nuestro José Gervasio Ortiga. Y entonces, hoy más que nunca, en este mundo de velocidades extremas de Twitter y de resúmenes cada vez más cortos, es necesario en todas esas nuevas formas de comunicarnos, de la virtualidad, que todo esto se tiene que hacer con principios básicos que son eso, ¿no? Los que nos deben regir, la ética, la honestidad, la palabra, el compromiso, la solidaridad, porque en definitiva todo eso está en juego cuando se construyen estos modelos, ¿no? Y yo creo que esos son los desafíos. Por eso construir los énfasis de una propuesta de programa, que es nada más ni nada menos que en los próximos 5 años cuáles deben de ser nuestros esfuerzos, nuestros desvelos, para que sean los verdaderos cambios de rumbo que necesitamos, porque en definitiva hoy se necesita un cambio de rumbo, se necesita construir esa esperanza para esos cambios de rumbo, porque hay una mayoría de la población que está viviendo peor, ¿no? Donde aumenta la pobreza, donde hay más gente durmiendo en la calle, donde hay más gente revolviendo los contenedores, donde el trabajo se precariza, donde el salario disminuye, donde la jubilación disminuye, donde el costo de vida crece. Bueno, tiene que haber un cambio de rumbo, sin dudas. Y para eso, la construcción, que a veces cuando hablamos de programa, alguien se piensa que es la elaboración exquisita de letras rimbombantes en un papel. No, es el rumbo. El rumbo hay que definirlo claro y establecer los énfasis y grandes acuerdos para eso. Y bueno, y sobre eso después las candidaturas que expresen ese compromiso. En un compromiso sellado con la gente, no de billutería, no de la virtualidad. Y bueno, esos son los caminos que cuando tú decías, el trabajo que está haciendo el Frente Amplio ahora es, como fuerza política, hacer énfasis en eso. El programa discutiéndolo como lo hemos discutido siempre los Frente Amplistas, con fraternidad, con pasión, pero pensando en los demás, no en nosotros, en esa sociedad que tenemos que construir juntos esas transformaciones que hoy necesitamos, esos cambios, para Aníbal, rumbear de alguna manera. esta semana el FATE Escucha no está en la asamblea de los comités de No, base. no, lo que sigue este fin de semana son la Comisión de Cultura recorriendo el interior del país, la Comisión Nacional de Cultura, en donde lo que viene siendo lo que deben de ser los énfasis en las políticas culturales. Está toda la previa de las asambleas del 25 de agosto, que en todo el país se está trabajando, en la semana que viene, y enseguida de las elecciones del 25 de agosto de los comités de base, ahí sí, a la semana, comienza Diálogo por Uruguay, el Diálogo por Uruguay, en el formato de consultar con la sociedad organizada los énfasis de dónde el Frente Amplio tiene que hacer en su programa, preguntándole cuáles son los 3 principales énfasis que entiende cada organización que nos reunimos, donde el Frente Amplio tiene que atender, etcétera, etcétera. Y a su vez también la discusión interna del documento de las bases programáticas que ya está discutiéndose en todo el país, con una direccionalidad que la comisión del programa va
de alguna manera a ayudar a que el debate se haga de la manera más fluida y rica posible. Siga, estamos en tiempo. No, yo dejé un espacio por si tú querías meter una especie de Préndele cartucho que comentario. a mí me ven todos los días. Bueno, pero a veces cuando conversamos lo vamos enriqueciendo, pero en realidad la cuestión es esa, este, para nosotros es Si me está pidiendo pie, yo ya te pregunto, en septiembre, ¿para dónde arrancamos? el 31 de agosto, es la primera salida, es a Paysandú, Paysandú. 1 de septiembre, segundo departamento, Río Negro. Se va a estar recorriendo un día. ¿Cómo viene la distribución del material de cara a la discusión de la base programática? ¿Se viene Y ya distribuyendo están, bien? ya está en todo el país prácticamente, todos los documentos, en todos los comités de base para empezar a leerse y a empezar el intercambio y la discusión de los mismos, ¿no? Incorporémoslo al debate futuro que pueda haber por ahí para incentivar que la gente vaya a los días del comité de base donde le toque ir en cualquier parte del país. Es decir, ¿qué material va a tener presente allí? ¿60, 70 páginas? 79 páginas. 79 páginas con un poquitito de resumen de todo lo que han hecho a lo largo y ancho del país, más Exacto, opiniones de algunos expertos. exacto. Y en los próximos días se va a volcar en la mesa política los dos primeros informes del FAT Escucha, la síntesis de las 1000 y pico reuniones, 1600 reuniones, en todo el país, en 303 localidades, con los énfasis más o menos genéricos de la problemática de la coyuntura y de lo que la gente ve a mediano plazo y de futuro, y cuáles fueron, digamos, el resumen en todo el país de los errores que cometió el Frente Amplio en el gobierno según esas 1700 reuniones, 1600 reuniones, que nos dan Abogado, sí, perdón. una herramienta potente también de entender lo que dice la gente en esos aspectos, y también la semana que viene la síntesis de las respuestas de la gira del agro, también como insumo para este trabajo que comenzamos ahora en el Diálogo por Uruguay. Te voy a hacer de abogado del diablo. Como yo soy un compañero que milito, no estoy militando, entonces voy a ir a la asamblea del comité de base, me voy a encontrar que voy a hacer la propuesta de A, B, C o D, o no estoy de acuerdo con lo que dice el programa, no me va a escuchar nadie. Ahora, eso digo yo, de abogado del diablo. La única oportunidad que tiene de participar y de que lo escuchen, ese comité de una zona, que puede ser el mismo problema que tenga otro comité u otra zona, por ejemplo La Paloma, por ejemplo, yo qué sé, Sí, 3, 4 locales que haya en Rocha o en Canelones o en Montevideo, donde fuere, se en pueden cualquier ser punto del reflejados. país. Ahora, la única manera que tiene de poder opinar, intercambiar opiniones, cosa que no se lo da a ningún otro partido, es en esta etapa. Y como siempre involucrándote, podrás gritar a los cuatro vientos, pero Exactamente. si no estás presente en los lugares donde se trata de hacer la síntesis, porque las construcciones siempre son colectivas, y cuando no son colectivas es porque hay un mandamás que corta el bacalao. Y Si en hay el una, frente, mira, si hay una región que esté mirando el programa ahora, Paysandú, donde fuere, que hayan 5 o 6 comités, cada uno tendrá una problemática diferente, pero se reúnen los 6 7 que forman una coordinadora y luego elevarán una propuesta a la subdepartamental y luego a nivel nacional. exactamente, y para poder ser delegado del Congreso, tiene que participar en la asamblea del 25 de agosto y después en la asamblea de discusión del documento. Y eso te va a posibilitar ser parte del Congreso que va a habilitar, a votar el programa y a habilitar las candidaturas para la elección interna. Nada más ni nada menos. En un momento en el cual la fuerza política viene a ser derrotada en las urnas hace 3 años atrás y con un avance y un retroceso de muchos partidos progresistas a nivel latinoamericano, otros han ganado, pero un avance a la derecha, debí decir. O sea que de máxima importancia la participación
para que puedan de alguna manera incidir en su opinión luego en el colectivo del FA. Siempre participar puede implicar un esfuerzo que a veces para mucha gente es renunciar a la hora del mate en la familia o destinar. Es cierto, y más en estas cuestiones, en estas épocas del año más frías, pero nada se consigue sin un mínimo compromiso o ser parte de algo, un mínimo esfuerzo. Porque después siempre es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Exactamente. Pero ahí no te da las credenciales porque en definitiva tú tienes credenciales para criticar, para cuestionar si sos parte, ¿verdad? Si no sos parte, bueno, está. Es una elección también. Y yo sé que no es sencillo, pero el esfuerzo tiene que seguir siendo para nosotros el de involucrarte. Porque después, ¿de qué sirve ir a la pulpería a gritar si en la comisaría te callaste? ¿Qué? Pero claro, siempre te tienes que, para pescar, mojarte un poco, o las patas o las manos. Pescado seco no sale del agua. Pero además, a veces cuando se critica a algún dirigente o a los o a las dirigentes, en este caso de su fuerza política, si no se involucra, no solo hay que pasarlo ahora, sino en el futuro, cuando alguien está en el gobierno luego, también decirle, pero mirá que estuvimos discutiendo tal cosa, otra la otra. Si uno tiene que participar siempre. Y es así. A veces es más cómodo criticar que ser parte y estar sujeto a la crítica. Porque en realidad esa es parte de la condición humana. Ser humano implica que te vas a equivocar, porque no somos perfectos. Sí, claro. Y bueno, pero si tu discurso es el de la perfección, pero bueno, fallas hay y las tenemos. Entender que eso es parte de la condición humana, entonces no puedes exigir a los demás lo que sabes que no puedes cumplir tú mismo. Entonces, bueno, hagamos el esfuerzo para construir colectivamente. Aquellos que no les llegó el material por escrito en su libreto, no, su De librillo. manera virtual en la página del frente hay muchas. Exactamente. Está fácil de que lo puedas. A mí me cuesta leerlo virtualmente, es real, a muchos. Hay gente que tiene más, pero está en los comités de base está la versión escrita En del papel. programa. En papel. Aníbal, muchas Coco, gracias. no, gracias a ti, Néstor, y nos encontramos el próximo martes. Deseoso de que arranque ese Fate Escucha a caminar. Un Ahora se abrazo. llama Diálogo por Uruguay, cambió de nombre. No es más el Ah, Fato Escucha. Ahora ahora lo entendí. Diálogo por Uruguay, que va a ser, porque la primera era escuchar, nosotros íbamos a escuchar, realizábamos preguntas con quienes nos entrevistábamos, daban sus opiniones sobre las preguntas que hacíamos, y bueno, y cuando a quienes entrevistábamos nos daban las razones por las cuales entendía que perdían el Frente Amplio, no, podía haber alguno que se sintiera molesto, pero no era para discutir, era para entender la postura con quienes íbamos a escuchar. Ahora es un diálogo porque nosotros le entregamos una propuesta y sobre esa propuesta queremos interactuar. Queremos saber cuáles son los principales problemas que para esas organizaciones que nos vamos a entrevistar, el Frente Amplio tendría que tener ubicado cuáles son para ellos los tres principales problemas que hay que atacar. A tener una síntesis para ir viendo si sobre lo que nosotros estamos discutiendo está en coincidencia con las prioridades de la gente. Nada más ni nada menos que eso. No es Gracias, que la Aníbal. gente nos haga el programa, es que el programa esté de alguna manera con las patas en la tierra, con lo que verdaderamente el conjunto de la gente ve. Un abrazo, nos vemos la semana próxima. Otro para ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.